Nunca imaginé que llegaría el día en que me sentaría a contar esto. Siempre fui de los que defendía la familia, de los que creía que cuando uno construye un hogar, lo hace con cimientos firmes de respeto, amor y lealtad. Yo, Misael Hernández, un hombre de trabajo, de principios sencillos pero firmes, había entregado mi vida entera a mi esposa y a mis hijos. Nos casamos jóvenes, con más ilusiones que dinero, pero eso nunca nos detuvo. Yo trabajaba doble turno y a veces fines de semana completos para que en mi casa no faltara nada. Me enorgullecía llegar por las noches y ver a mis hijos dormidos, y a mi esposa esperando para cenar juntos. Eran momentos sencillos, pero para mí eran el paraíso. Recuerdo cómo cada mañana, antes de que yo saliera al trabajo, ella se levantaba a comprar los víveres en la bodega de la esquina. El bodeguero, un hombre llamado Ramón, siempre parecía servicial, respetuoso. Los saludaba al pasar, incluso compartíamos tragos los domingos en la tarde con los demás vecinos. Yo jamás vi en él una amenaza. Pero como dicen, los demonios no siempre tienen cuernos. A veces usan delantal y venden pan. Todo comenzó con pequeñas cosas que a cualquiera se le pueden pasar por alto. Mi esposa empezó a tardar más de lo habitual en regresar de la bodega. Decía que había fila, que se le había quedado la cartera y tuvo que devolverse, o que se puso a hablar con una vecina. Yo no sospechaba nada porque confiaba ciegamente en ella. Siempre le decía a mis amigos, mi mujer es seria, de su casa a su trabajo y a su iglesia. Pero con el tiempo, esa confianza empezó a llenarse de grietas. De pronto, ya no me recibía con el mismo entusiasmo. Las cenas se volvieron frías, las conversaciones escasas, las caricias raras. Yo lo atribuía al cansancio, a la rutina, a los años. Porque a veces uno prefiere justificar lo que ve antes que aceptar lo que duele. Una noche, uno de mis hijos pequeños se me acercó y, con una inocencia que me destrozó después, me dijo, ¿para qué Ramón viene cuando tú no estás? Pensé que se refería a cualquier otra cosa. Tal vez Ramón venía a dejar alguna compra fiada, o a saludar. Pero la pregunta se me quedó en la cabeza como una espina. Decidí estar más atento. Empecé a revisar los mensajes en su celular cuando se dormía, pero no encontré nada. Ella era cuidadosa, o tal vez usaba otra vía. Le pregunté a algunas vecinas si habían visto algo raro, pero nadie decía nada. Tal vez por temor, tal vez porque en el barrio todo se sabe, pero no todo se dice. Hasta que un viernes, mi supervisor me informó que podía salir más temprano. Fue como una señal. No llamé a casa, no avisé nada. Tomé mi camino directo, sintiendo un presentimiento que me revolvía el estómago. Cuando llegué, noté que la puerta estaba sin seguro. Entré en silencio. La casa estaba extrañamente callada, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Subí las escaleras despacio, tratando de convencerme de que todo era paranoia mía, de que al abrir esa puerta solo encontraría a mi esposa viendo televisión, o durmiendo. Pero al empujarla, la imagen me golpeó el pecho como un mazo. Allí estaba. Ella, mi mujer, la madre de mis hijos, con Ramón. En nuestra cama. En nuestro espacio sagrado. Por un instante sentí que todo se detenía. El aire se volvió pesado. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara salirse de mi pecho. Ellos ni siquiera se dieron cuenta al principio. Fue cuando grité su nombre que saltaron como si el infierno se les hubiera venido encima. No supe qué hacer. Grité, lloré, insulté. Ramón apenas atinó a vestirse como pudo y salir corriendo. Ella, en cambio, se quedó sentada, llorando, pidiendo perdón, diciendo que había sido un error, que todo se había salido de control. Pero, ¿cómo se sale de control algo así? ¿Cómo se justifica la traición con un fue un error? Salí de la casa esa noche sin rumbo fijo. Caminé por las calles sin importar la hora, sin importarme la gente que me miraba. Me sentí destruido, humillado, traicionado. Lo que más me dolió no fue solo el engaño, sino descubrir después que mis hijos lo sabían. No supe si guardaron silencio por miedo a lastimarme, por proteger a su madre, o porque simplemente no sabían cómo decírmelo. Pero cada mirada, cada palabra no dicha, me pesaba como una losa. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a esa casa. Cuando lo hice, ya no era un hogar, era solo un espacio lleno de recuerdos rotos. Mis hijos, confundidos, me abrazaban sin decir nada, y yo intentaba ser fuerte por ellos, aunque por dentro sentía que ya no quedaba nada. Intenté buscar consuelo en amigos, en la iglesia, en el trabajo.
Algunos me dijeron que perdonara, otros que la sacara de mi vida de inmediato. Pero nadie sabe realmente cómo duele una traición hasta que la vive. Hoy, después de todo, sigo tratando de reconstruirme. Entendí que las traiciones no solo duelen por lo que hacen otros, sino por lo que te hacen sentir contigo mismo, ingenuo, vulnerable, insuficiente. Pero aprendí también que la vida continúa, que hay días oscuros, pero siempre amanece. A veces paso frente a esa bodega. Ramón ya no está allí. Se fue del barrio. Dicen que por vergüenza, otros que por miedo. Mi ex esposa vive su vida aparte y mis hijos, aunque marcados, siguen creciendo. Yo sigo de pie, herido pero de pie. Porque la peor caída no es la que te tumba, sino la que te hace olvidar quién eres. Y aunque me rompieron el alma, aún con los pedazos, sigo caminando.